Buenas tardes a todas y a todos. Les agradecemos mucho que nos acompañen en este evento del TEC de Monterrey, de la Escuela de Gobierno, de la Iniciativa para la Transición Económica y Demográfica, en asociación con el Centro de Investigación Económica y Presupuestaria, el CIEP. El día de hoy vamos a hacer público un informe sobre tasas de dependencia para América Latina, para 18 países. La verdad es que la región está viviendo un envejecimiento aceleradísimo, algo que nos va a cambiar pues la vida, la cara de nuestras sociedades, la forma en que pensamos política pública, el sector privado también. Y como muchos fenómenos de mediano, de largo plazo, pues la verdad es que la coyuntura, las urgencias suelen desplazar este tipo de discusiones. Y pareciera que hay esta tensión de un mediano, de un largo plazo, que se ve muy lejano, que pareciera que no vaya a llegar, pero siempre llega, y el no prepararnos para eso termina siendo diferencias muy sustanciales. Nos acompaña hoy como moderadora del evento Judith Méndez. Le agradezco mucho. Tenemos tres panelistas de lujo. Creo que hay resultados muy contundentes, muchos ángulos desde donde se puede abordar esto. También quiero comentarles que es el banderazo de salida para la formación de un grupo de trabajo con el BID, con la UNESCO, con el Banco Mundial, con la OECD, con la CEPAL, que esperamos que pueda nutrir muchas discusiones durante los siguientes 2 años. Sin más preludios, Judy, adelante. Muchas gracias, Héctor, y bienvenidos. Saludos a todos los que nos ven, los que nos siguen después en la grabación. Vamos a iniciar este evento para comentar precisamente este documento que ya está en línea. También ahí lo pueden consultar en línea tanto en CIEP MX, ya es descargable, es gratuito. Y bueno, vamos a iniciar. Nuestro primer comentarista es el doctor Gustavo Merino. Él es economista, tiene una maestría y doctorado en políticas públicas y más de 20 años de experiencia en planificación estratégica, finanzas e inversiones, análisis económico y político, asuntos gubernamentales, salud, competencia, agricultura y desarrollo. Y actualmente él es el director de políticas sociales en Naciones Unidas para la Educación, Ciencia y Cultura, la UNESCO. Muy bienvenido, Gustavo. Muchas gracias. Mucho gusto de que estés con nosotros y adelante. Gracias, Judith. ¿Sí me escuchan? Sí. Sí, Muchas gracias, Judith, y gracias, Héctor, por la invitación. Y me da mucho gusto estar en la presentación de este trabajo, que es un trabajo importante. Precisamente nosotros en el programa que tengo a mi cargo en UNESCO, que es el programa para gestión de las transformaciones sociales, está enfocado a la toma de decisiones de política pública basadas en evidencia, y es evidencia como la que presenta este trabajo que debe de utilizarse. Y bueno, algunos comentarios al trabajo. Como decía, bueno, el tema es muy importante. La transición demográfica está transformando rápidamente la estructura de las sociedades a nivel global. En América Latina, como lo muestra el estudio, este cambio demográfico, este envejecimiento poblacional está ocurriendo de manera bastante acelerada, con implicaciones profundas eh, para las economías, pero también para las estructuras sociales de la región. Y bueno, naturalmente, y como muestra muy bien el estudio, hay variaciones al respecto en el grado de avance que tienen los países en términos de la transición demográfica y lo acelerada que es esta, lo que se ve evidentemente reflejado en la tasa de dependencia. Eh, y bueno, pues como muestra el estudio, México está entre aquellos países con alta tasa de dependencia desde el 2060. Y el tema aquí es que el envejecimiento poblacional de México, si bien no es el más alto de la región, es muy acelerado, es bastante acelerado, y también mayor al que enfrentaron varios países ya con población más envejecida, como son muchos de los europeos, como lo es Francia, donde vivo ahora, por ejemplo. Entonces, por ejemplo, algunos datos complementando los que están en el estudio. La edad mediana de los mexicanos en el 2000 fue de 22 años, ahora es de 29 y para 2050 es de 30, será de 39. De hecho, la población de adultos mayores se triplica en los próximos 40 años. El estudio muestra pues, claramente esta tendencia.
Y para poner esto en perspectiva, ¿no? El que se triplique la población de adultos mayores en 40 años, a Francia le tomó 115 años que la proporción de la población mayor a 65 pasara de 7% al 14%. Es decir, lo que a nosotros nos va a tomar unas cuantas décadas, a ellos les tomó más de 100 años. Ahora, la transición demográfica es irreversible y viene de tiempo atrás. El número de niños por mujer, por ejemplo, pasó de 7 en los 60 a 2 actualmente. Y esto también refleja cambios que en el fondo son positivos, mejoras en salud y en alimentación, la reducción en mortalidad infantil, mayor esperanza de vida, así como mayor escolaridad y participación de las mujeres en la fuerza laboral. Y bueno, no puedo venir de UNESCO sin hablar un poco de lo que pasa en otros países. Por ejemplo, en Europa, pues ya pasaron por una transición demográfica avanzada y tiene algunas de las tasas de dependencia más altas del mundo. Y hay países como Italia y Alemania, por ejemplo, que enfrentan desafíos considerables para mantener la productividad y financiar la seguridad social, y han tratado de implementar reformas como cambios en la edad de jubilación, un tema tratado en el estudio, y en menor medida también ver esquemas de fomento a la migración laboral. En Asia, la transición varía mucho por país, es muy grande. Por ejemplo, tenemos países como Japón y Corea del Sur que tienen un envejecimiento extremo con enormes presiones económicas. India, por ejemplo, todavía está en una situación de bono demográfico que México justo hace un 21, 22 dejó de tener el bono demográfico, pero se le va a agotar en las próximas décadas. Entonces, si no hace algo ahora, pues no va a poder aprovecharlo. China está lidiando con un envejecimiento muy acelerado debido a su política de un solo hijo por familia, que ya cambiaron, pero pues ya está impactando su crecimiento económico. Y en África, en contraste, encontramos una edad que está una etapa temprana en la transición demográfica con población joven en expansión y donde se observa el mayor crecimiento poblacional. A diferencia de América Latina, África tiene todavía algún tiempo para planificar mejor su envejecimiento, pero debe de abordar problemas como el desempleo juvenil y la inversión social. Entonces, esta comparación resalta que América Latina tiene menos margen de maniobra y necesitamos ajustar nuestras políticas públicas muy rápido. ¿No? Tenemos menos tiempo que para prepararnos y además enfrentamos, como bien refleja el estudio, importantes restricciones presupuestales para ello. Bueno, este estudio resalta implicaciones económicas y en particular la sostenibilidad fiscal y la seguridad social, el tema de pensiones y el tema de acceso y seguridad social. El envejecimiento de la población va a aumentar la presión sobre los sistemas, lo cual puede tener también un impacto en limitar los recursos disponibles para invertir en otras áreas críticas para el desarrollo social y humano, como es educación, pero también cuestiones de infraestructura, innovación, y demás. Entonces, si no se gestionan bien estas presiones fiscales, se pueden agravar las desigualdades y frenar el desarrollo económico y social. Y quisiera enfocarme ahorita algunas de las implicaciones sociales, complementando lo que está en el estudio. En materia de salud, por ejemplo, el reto de la transición demográfica se complementa con otra transición muy importante, que es la transición epidemiológica que enfrenta México como algunos otros países. En esta transición epidemiológica pasamos de una situación donde las principales causas de muerte en el país eran las enfermedades infecciosas y accidentes, a ser donde las principales causas de muerte son padecimientos más complejos y caros para tratar, como son las enfermedades cardiovasculares, las enfermedades renales, los cánceres. Y esto aplica pues, a todos los adultos, no solo a los adultos mayores, pero en el caso de los adultos mayores también hay que agregar padecimientos propios de la edad avanzada, incluso que tienen que ver incluso con cuestiones mentales, ¿no? Ahora, esto ocurre en un país con un fuerte déficit de capacidad para atender padecimientos y donde el número de especialistas en geriatría, según un estudio que vi, el número de especialistas en geriatría no alcanza 1,000 personas para tener una población adulta mayor que se mide en millones y que además está creciendo de manera acelerada. Entonces, bueno, es un reto inminente es ampliar la capacidad de los servicios de salud, del personal especializado para enfrentar el reto de la transición demográfica, además de la epidemiológica, por supuesto. Pero no se queda ahí el tema con las desigualdades sociales. La transición demográfica también puede agravar las desigualdades de ingreso. Por ejemplo, adultos mayores que han trabajado en empleos informales pueden no tener los ahorros ni acceso a pensiones, aunque tengan la contributiva, pues no tienen la otra referente a los ingresos cuando estaban trabajando. Y pues eso profundiza las desigualdades respecto a los que sí las tienen. Y si bien hoy tenemos un aumento en la proporción de personas con acceso a pensión no contributiva, pues no es solo un tema de pensiones. También es necesario mejorar la capacidad de los servicios de salud para atender adecuadamente a la población envejecida, como ya mencioné,
Y también un tema que resaltan, pero no elevaron demasiado por no ser el enfoque, el estudio, que es la necesidad de emplear los servicios de cuidados. Porque por razones propias del envejecimiento, muchos adultos mayores requieren todo tipo de cuidados físicos, de movilidad y de otro tipo. Y un poco la actitud que han tomado muchos países de América Latina, incluyendo eso, es pues, que se encarguen las familias. Pero esto no es la mejor opción, pues no solo porque muchos no tienen con quién acudir, o su familia, o no tienen familia, o su familia vive en otra ciudad, sino también porque los miembros más jóvenes de las familias, pues tienen sus propias necesidades, a lo mejor tienen hijos también, a lo mejor trabajan en otro lado, y pues no pueden dedicarse al 100% a los padres o abuelos. Y de hecho, debido a que la carga de los cuidados tradicionalmente recae principalmente en las mujeres, algo que tiene que corregirse, en ausencia de una expansión efectiva y rápida de los servicios de cuidados y de acceso a estos, la transición demográfica también va a agudizar las desigualdades de género. Sabemos que la mayor parte de este trabajo además es no remunerado, no solo recae en mujeres, sino que no es remunerado, no es pagado, por lo que esto, además de la falta de ingresos, implica dejar fuera el desarrollo educativo laboral para muchas mujeres. Y esto no solo tiene un impacto directo en las mujeres afectadas, sino también en el ingreso y desarrollo humano de las familias, en el crecimiento económico en general. Cabe agregar que además las mujeres han tenido menor participación y muchas veces es interrumpida en periodos interrumpidos el mercado laboral, lo cual exacerba esta desigualdad. Ahora, también el envejecimiento poblacional acelerado y esta elevada tasa de dependencia conduce a desigualdades intergeneracionales. Va a haber cada vez mayor presión política para que el gasto se destine a este grupo cada vez mayor, descuidando otras inversiones, pues porque el tamaño del pastel ahí está, otras inversiones que son socialmente necesarias y valiosas, como podría ser aquellas en infraestructura por la población en general, o llevar incluso a reducir la inversión en educación y desarrollo para los jóvenes, limitando sus oportunidades y perpetuando disparidades intergeneracionales. A propósito, esta evidencia de países que ya pasaron por esta transición, no es un tema de México. A esto se agrega que el envejecimiento plantea una carga fiscal creciente para las generaciones jóvenes. Los jóvenes van a tener que enfrentar mayores impuestos y menor inversión en su futuro, lo que también va a limitar sus oportunidades de desarrollo económico y reforzar las tensiones sociales. Los retos del envejecimiento y una mayor tasa de dependencia señalados requieren no solo de acciones específicas para atender a una población mayor, también tenemos que avanzar en acciones que en general aseguren mejoras continuas y significativas en el acceso y calidad del sistema educativo y acciones para elevar la productividad de todos los grupos etarios, en particular de los jóvenes, porque eso se necesita precisamente para lograr los ahorros y recursos que faciliten una atención para la población envejecida sin agregar una carga significativa y para asegurar que haya también recursos para cuando estos jóvenes de hoy sean los adultos mayores de mañana. También es necesario avanzar en un mercado laboral adaptado y equitativo, incluyendo políticas específicas para adultos mayores y mujeres. El estudio presentado, por ejemplo, habla de esta cuestión y se me hace bastante interesante, de ampliar la edad de retiro, pero pues no solo eso, ¿no? Tiene que haber los trabajos con capacidades de infraestructura y demás para permitir a personas que a lo mejor están bien de sus facultades mentales la posibilidad de trabajar, pero requieren algún otro tipo de movilidad y demás. Entonces, bueno, con esto concluyo, felicitando de nuevo a los autores del estudio. Estoy seguro que va a ser valioso para tener un debate más informado y sostenido en evidencia sobre un tema que realmente es crucial y como les dije con el ejemplo con Francia, estamos yendo de manera acelerada hacia una mayor tasa de dependencia, hacia un envejecimiento poblacional muy grande. Gracias. Muchas gracias, Gustavo. Sí, resalto dentro de todas estas ideas que nos compartes y toda esta perspectiva desde la UNESCO, cómo están viendo todos estos retos en términos de políticas públicas, pues esta desigualdad o esta necesidad de modificar y tener sistemas de salud que puedan responder a esta transición epidemiológica, el tema de desigualdad en los ingresos que va asociado a incluso el tema de pensiones, la desigualdad de género como otro tema que se tiene que incorporar muy de la mano de, el sistema de cuidados. Y también, qué bueno que agregaste este tema sobre migración laboral y cómo eso también nos va a mover mucho el tablero en este tema de la población económicamente activa que tengamos por país, ¿no? Entonces,
para retomar este tema también que mencionabas de sostenibilidad fiscal, doy la bienvenida a otra invitada que tenemos aquí, comentarista, la doctora Alejandra Macías. Ella es economista de la Universidad de las Américas en Puebla, es doctora por políticas públicas por la Escuela de Gobierno del TEC de Monterrey, tiene experiencia en gobierno federal y en organismos internacionales en temas de evaluación, finanzas públicas, seguridad social y desarrollo social. Actualmente es directora ejecutiva en el Centro de Investigación Económica y Presupuestaria, en el CIEP, y se especializa en cambio demográfico, finanzas públicas y transiciones justas, con un especial interés en mejorar el sistema fiscal. Otra vez creo que todos estamos en esta línea de con base en evidencia y perspectiva de género. Bienvenida, Alejandra, muchas gracias. Muchas gracias a ti, Judy, por la moderación de este evento. Yo quiero iniciar agradeciendo primero al ITED por la colaboración que hizo con el CIEP para generar este documento y esta evidencia tan relevante. Segundo, quiero agradecer a los investigadores que realizaron este documento, ¿no? A César, Emilio, que forman parte del ITED y del CIEP. Y tercero, al equipo de comunicación por ¿no? El apoyo que nos dieron para poder realizar este evento. Entonces, voy a empezar diciendo que me parece que la información que el documento provee es muy valiosa para levantar una alerta en temas que desde CIEP y Héctor, ¿no? Hemos dicho muchas veces sobre el fenómeno del envejecimiento y el fenómeno de la transición epidemiológica, ¿no? Llevamos 10 años analizando el presupuesto desde esta perspectiva, bueno, más 14 años analizando el presupuesto desde esta perspectiva, y esto, pues, es evidencia que se une a todo lo que hemos dicho para levantar esta bandera roja y decir, bueno, lo acelerado del envejecimiento en México sí debería estar contemplado en las políticas públicas que se están generando, cosa que no está sucediendo, ¿no? Y eso, lamentablemente, es una preocupación que tenemos porque al crecer la proporción de adultos mayores, también crece la proporción del gasto que va dirigido a ellos. Y se está olvidando la inversión en las siguientes generaciones, ¿no? Desde los jóvenes hasta los que están naciendo. Y finalmente, si no invertimos en esas nuevas generaciones, va a ser muy difícil que como país tengamos un desarrollo o un crecimiento en el mediano y largo plazo. Como lo mencionaba Gustavo, digo, el aceleramiento del envejecimiento plantea demasiados retos por muchas aristas y eso hace todavía más complejo generar políticas que hagan como más difícil lo que estamos viviendo, ¿no? Con este fenómeno. Yo hablaría de dos cosas principalmente que me parece, bueno, tres. Eh, es que se juntan un poquito, pero la primera es economía plateada. O sea, tenemos que hablar de cómo generar oportunidades y cómo están consumiendo los adultos mayores para que a raíz de ello podamos generar estas políticas que ayuden a incrementar la edad de retiro, pero también a incorporar a estas personas a la producción del país, ¿no? A que sigan siendo productivos por más tiempo. ¿Y por qué? O sea, porque sí estamos envejeciendo, pero además tenemos muchos más años de vida que pueden ser saludables o no. También tendríamos que estar hablando de cuáles son las políticas o el Estado que está haciendo, o también el sector privado, que está haciendo para que durante la vida tengamos un envejecimiento más saludable, ¿no? Pero también existe evidencia de que conforme pasa el tiempo, vamos a vivir cada vez más. O sea, la generación de chavos que están ahora en la universidad tienen el 50% de probabilidad de vivir 100 años. ¿Quién va a financiar la vida, ¿no? De las personas entre los 65 y los 100 años?
pues al Estado no le va a alcanzar, a la población económicamente activa de ese momento no le va a alcanzar. Entonces tenemos que ir incorporando estas decisiones a la vida pública. Y para eso, pues existe esta línea de investigación que es economía plateada, que creo que el BID ha desarrollado muchas cosas, pero que hace falta implementar políticas con esta perspectiva. Y aunado a la economía plateada, tenemos que hablar del aprendizaje a lo largo de la vida, ¿no? O sea, no nada más es aprender cuando eres niño, joven, sino que tengas esta actualización y esta proactividad a lo largo de la vida para poder cambiar incluso em, de actividad, ¿no? O sea, no toda la vida tendrías que hacer la misma actividad, podrías ser un poco más versátil y cambiar de perspectiva y de actividad, ¿no? De actividad sobre todo para financiar tu vejez. El otro aspecto es el que tiene que ver con el género, que a mí definitivamente los datos me parecen impactantes, pero creo que si hacemos un análisis de cuál es la tasa de dependencia entre hombres y mujeres, obviamente no sé, no creo que se puedan hacer con los datos que utilizaron ustedes de PNUD, pero sí es de PNUD, ¿verdad? Pero lo podríamos hacer con encuestas para ver hogares monoparentales o con jefas de familia, mujeres que tengan dependencias y de qué tipo de dependencias, ¿no? Si son infantiles o si son de adultos mayores o si son evidentemente de las dos. Y yo creo que los resultados también pueden ser muy valiosos para que la perspectiva de género esté más, o sea, más evidente. Porque lo que sabemos, ¿no? Si es cierto, los cuidados están feminizados, están familiarizados y tendríamos que estar pensando en un sistema de cuidados que disminuya eso, ¿no? Y que el Estado se haga cargo y que las empresas se hagan cargo y que también la comunidad se hiciera cargo. Em, pero entre más información y más datos tengamos, podemos afinar mucho mejor las políticas públicas. Entonces, eh, se trata de siempre desde el diseño, ¿no? Desde que hacemos un análisis, pensar cuáles son las brechas y cuáles son los efectos diferenciados que vamos a tener entre hombres y mujeres. Y creo que esto, en específico las tasas de dependencia, pueden ser muy reveladoras si se hace el análisis. Y por último, Em, bueno, estamos a una semana de que entreguen paquete económico. Nosotros estamos listísimos para analizarlo y uno de las cuestiones que estamos esperando y que la verdad a mí me da bastante miedo es que la inversión en la primera infancia sea muy poca, ¿no? O sea, menor de lo que se ha venido haciendo y con una redistribución hacia los adultos mayores, ¿no? Ojalá no sea tan drástica, pero bueno, con los programas que se están proponiendo, lo más seguro es que la parte de pensiones sea más grande. Ahora, el gasto en pensiones pues sigue creciendo, no solamente los programas no contributivos, sino también todas aquellas pensiones que vienen del sector formal. Eh, si no hacemos algo para contener ese tipo de gasto, vamos a llegar a gastar 7.1% del PIB en 2030 y estamos recaudando 14%. Entonces, la presión en las finanzas públicas que implica destinar recursos a esta población es muy grande. Y con este envejecimiento acelerado, pues la perspectiva sería, y sobre todo si el presupuesto sigue tan inercial como hasta ahora, pues lo más probable es que más adelante no tengamos espacio fiscal para invertir en las nuevas generaciones. Entonces, solamente resaltar esos mensajes, hacer muy evidente que si bien la población adulta mayor es muy importante, sí tenemos que generar políticas para eh, aumentar, ¿no?, la productividad durante más años y también destinar recursos a los derechos de la población más joven. Y aquí lo dejaré. Gracias. Muchas gracias, Alejandra. Pues
retomando alguno de estos puntos, que bueno, cierras con el tema de paquete económico y precisamente esta preocupación sobre la inversión desigual, el presupuesto que se va, digamos, per cápita para población infantil versus para pensiones o adultos mayores. Creo que puntualizas muy bien estos temas de, bueno, primero economía plateada, el tema de educación, que ahí creo que se puede traslapar y podemos tener también la perspectiva de Gustavo con el tema de UNESCO, cómo ve este tema de educación a lo largo de toda la vida. Eh, Muy bueno también esta contribución de posibles futuras líneas de hacer esta tasa de dependencia, pero por género. Me parece que ese sería un tema bien interesante con resultados que tal vez todavía agraven mucho más esta preocupación, ¿no? Ya hablando en género. Y bueno, y finalmente todos estos puntos contribuyen a la sostenibilidad o la preocupación que tenemos también a futuro con sostenibilidad fiscal. Y creo que por eso, pues, damos esta entrada y la bienvenida igual al doctor Gerardo Reyes Tagle. Él es economista fiscal, líder de la División de Gestión Fiscal del Banco Interamericano de Desarrollo, del BID, con más de 15 años de experiencia trabajando en temas relacionados con la política fiscal y la administración tributaria, la calidad del gasto y la sostenibilidad de la deuda. A lo largo de todos estos años, Gerardo ha liderado el diálogo político de alto nivel en todo el espectro de finanzas públicas en América Latina. Entonces, todo esto nos puede dar una perspectiva todavía mucho más global, un poco más regional de qué retos estamos enfrentando como zona. Ha dirigido y coordinado programas de estudios analíticos y asistencia técnica con el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial. Y antes de incorporarse al BID, Gerardo trabajó en la Comisión Reguladora de Energía y la Secretaría de Hacienda de México. Muy bienvenido, Gerardo. Gracias, te escuchamos. Muchas gracias, Judith, también Héctor, muy agradecido por la invitación y sobre todo a comentar el tema, ¿no? Que nos trae a la mesa, que es el paper que produjeron, que a mí me parece bastante bueno y bastante prioritario para lo que estamos viviendo hoy en América Latina, ¿no? Y quería darle un contexto un poquito más regional al tema y cómo encuadra el reporte, no solamente para el caso de México, sino yo diría, este es un tema que deberíamos ver ya más a nivel de varios países en América Latina, en la región. Mira, para mi gusto se se está formando la tormenta perfecta, ¿no? Tenemos este tema que Héctor y el equipo tuvieron a bien desarrollar, que es una aceleración en el envejecimiento poblacional causado por, digamos, varios elementos, ¿no? Por lo que haya sido, por políticas en algún momento, por el tema de un aumento en la esperanza de vida también en los países, por una crisis o serie de crisis económicas que hemos pasado, sobre todo en la región. Hay una infinidad de elementos que a lo mejor explican esta alta dependencia, la cual están ustedes encontrando, ¿no? También asociado a la movilidad, no sé si como parte del estudio podría entrar también a manera de sugerencia el tema de la movilidad poblacional, ¿no? Hay mucha migración, lo cual afecta mucho estas tasas, ¿no? Y habría que ver, por ejemplo, dentro del estudio, creo que sería interesante ver cuál es el efecto en el mediano o largo plazo. Esta película que nos marcan ustedes sobre todo en las tablas, la uno y la 2, donde se va viendo, por ejemplo, no solamente al día de hoy, pues, unos años atrás, al presente y al futuro, habría que ver cuáles son los detonantes, ¿no? Detrás de esto. Hace ya varios años yo tuve las primeras tareas que tuve dentro del banco era el punto focal para Uruguay. A mí me llamaba mucho la atención en un país tan pequeño como Uruguay, que vivió una crisis muy importante entre el 2001 y 2002, acompañada de la crisis argentina. Una cantidad de gente salió de Uruguay, salió del país por obviamente esta crisis económica. Cuando en un país que es de 3 millones de habitantes, cerca de 50.000 de la población económicamente activa, ¿no? 50.000, 70.000 personas salen, pues tiene un impacto fuerte, ¿cierto? Capaz en países más grandes como México, como Brasil, como Argentina, donde tenemos digamos, una tasa de población económicamente activa
estos flujos a lo mejor no se resienten, pero donde se ha resentido también es el caso de Venezuela y también los países receptores, Colombia, Perú, mismo México, que ha tenido una cantidad de migración, ¿no? Entonces, esa parte creo que también sería interesante analizarla dentro del estudio, dentro de la parte que ustedes están viendo. Volviendo al tema ya de lo que sería el impacto regional, ¿por qué hablo de la tormenta perfecta? Bueno, crisis, como les comentaba yo, dos grandes crisis económicas, pensando en un horizonte mediano a largo plazo, como lo están viendo ustedes, la del 2008, más adelante, bueno, 2001, 2002, nos podemos remontar inclusive a la del 97, la crisis del tequila, 94, 97, 2008, en fin, 2013 con el tema, 2014 con el tema de la crisis, o sea, el boom de los commodities y luego la caída de los mismos. En fin, hay una serie de elementos que marcan de alguna manera la situación que hoy en día está sucediendo en América Latina. ¿Y cuál es esa situación? Una región que está creciendo por debajo del promedio, una región que crece de manera lenta, donde las perspectivas, por ejemplo, los países más importantes, como es Brasil y México, se siguen desacelerando, ¿no? Les doy un dato. En el 2023, Brasil tenía una expectativa de tasa de crecimiento económico de alrededor del 2.9%. En el 2024, el 3%, pero al 2025 cae al 2.2%. México tenía una tasa en el 2023 del crecimiento del 3.2%. Para el 2024, el último dato es 1.5%. Y en el 2025 se espera inclusive que baje todavía más a 1.2%, dependiendo de las diferentes estimaciones de las multilaterales, ¿no? Inclusive del Banco de México. Entonces, ¿cuál es el punto? El punto es que tenemos una región que se está desacelerando, con tasas mayores de interés, donde la deuda también está en aumento, donde no hay espacio fiscal, no tenemos mucho espacio fiscal, y donde cuando analizamos los presupuestos de la mayoría de los países, vemos que la gran mayoría es un presupuesto que está asignado, está distribuido en gastos corrientes. La inversión pública en América Latina no levanta del 3% del PIB. Y eso es simplemente un elemento muy magro para la comparación con otras regiones, por ejemplo, Asia, que invierte entre el 8 y el 10%. No podemos pensar que la mayoría de los problemas que hoy en día tenemos en América Latina van a ser solventados si tenemos cada vez tasas menores de inversión, donde tenemos tasas menores de crecimiento, donde tenemos alta deuda, alta inflación, y donde, por ejemplo, les doy el caso de Brasil, bajo el informe que estamos haciendo ahora del gap fiscal. Brasil hoy en día, en el agregado de los principales rubros de gasto primario, aporta al presupuesto el 42% del presupuesto va asignado a pensiones. Eso obviamente, es un número enorme, y eso solamente va a aumentar. El 17% va al pago de salarios, ¿no? De la nómina, una serie de beneficios adicionales que tienen no contributivos. En fin, hay una cantidad de elementos, por ejemplo, en el caso de Brasil, que le limitan el espacio fiscal porque tiene un presupuesto muy rígido en esa línea. México, para allá va, si no es que ya está ahí, y bueno, ustedes manejan y ven mucho más puntual el caso de México, ¿no? Entonces, estas situaciones nos reflejan un poco la situación de lo que va a suceder en América Latina en el mediano plazo y en el largo. Cuando vemos, digamos, el escenario que va a venir aunado a este nuevo escenario que sucede con el gobierno de Estados Unidos, ¿no? Bajo la administración de Trump, donde ha dicho públicamente que va a elevar las tarifas, un proceso de proteccionismo, ¿no? Ahí, pues obviamente, para muchos países eso también va a tener un impacto. Entonces, vemos una situación donde digamos, las tasas de crecimiento son bajas,
donde los déficits fiscales van posiblemente a ir en aumento, liderados también por la deuda, ¿no? Un esquema de deudas que son ya relativamente altos. Y donde tenemos tasas de desempleo que eventualmente también, bajo este escenario de recesión, de bajo crecimiento, pues es posible que vayan a aumentar. Con eso, ¿qué es lo que sucede? Bueno, al estudio que ustedes han bien publicado o están por publicar, cuando agregamos estos ingredientes adicionales, complementarios, pues es claro que obviamente la región está en una necesidad clara y rápida de enfrentar estos problemas, ¿no? Eh, no, ni siquiera nos podemos hablar de cambio climático, ¿no? Pero el cambio climático lo que va o lo que está ya haciendo es generando una reacción de mayor gasto a través de la infraestructura que de por sí ya es poca, ¿no? Y de atención a enfermedades, digamos, de distinta índole que están causados asociadas a este cambio climático. Entonces, es una situación que creo que hay que tomar muy en serio, hay que tomar con la debida, o sea, tomar las medidas importantes, ¿no? Y por eso es que desde la división fiscal, que es donde yo trabajo, del Banco Interamericano, nos hemos dado a la tarea conjuntamente, nos acercamos con Héctor para hablar de estos temas y ver la posibilidad de lo que ya nosotros ya estamos trabajando, que es lo que hemos denominado la estimación del gap fiscal, ¿no? En un escenario de sostenibilidad fiscal de mediano y largo plazo, ¿no? Con proyecciones al 2060, con puntos intermedios que nos son hitos donde vamos viendo cambios estructurales en la economía. Y por ahora tenemos que estamos trabajando mucho en algunos países, estamos trabajando con Brasil, con los datos que les había comentado, estamos trabajando también con Colombia, que es un caso muy interesante, pero bueno, es un tema que nos preocupa bastante, ¿no? Con eso cerraría yo. Muchas gracias, Gerardo. Eh, bueno, finalmente creo que lo que puedo rescatar de todos los puntos que también nos compartes, creo que enriquece mucho esta conversación, tener esta perspectiva de los ingredientes que están generando esta tormenta perfecta en esta región, ¿no? Para hacerlo muy puntual, pues hablamos de crecimiento económico bajo, de tasas de interés mayores en la región, de no contar con espacio fiscal y una inversión pública baja, ¿no? Entonces, todos esos son los retos que se suman para poder hacer frente a esta transición. Por último, a mí me gustaría escuchar de ustedes igual muy brevemente, pero entiendo que cada quien está también en una parte de expertise. Por ejemplo, bueno, Gustavo, con el tema de UNESCO, nos comentabas bueno, una de las alternativas que se mencionan en el estudio es aumentar la edad de retiro, pero bueno, que obviamente no es la única y no es la solución. Desde tu perspectiva en UNESCO y este enfoque también hacia políticas, hacia educación a lo largo de la vida, si nos puedes comentar en qué es lo que se están enfocando, cuál es parte de las soluciones, la investigación que se está llevando a cabo de cuál es la línea que se está viendo desde UNESCO para esta política, ¿no? Más allá de solo aumentar la edad de retiro, que es lo que ven como tú nos comentabas del tema de mercado laboral, inmigración, solamente para tenerlo muy claro y de ahí, bueno, le pediría a Alejandra también si nos comenta por la parte de presupuesto y de finanzas públicas, cuál tendría que ser la línea que estaríamos siguiendo. Y bueno, Gerardo, que ya nos adelantó gran parte de lo que están haciendo en el BID para precisamente hacer esta transición. Muchas gracias, sí. No sé si Gustavo, tú quieras empezar. Ya, si quieres. Mira, gracias y gracias de nuevo por la invitación. A ver, digo, el tema de elevar la edad de retiro, en el fondo, digo, y el estudio lo muestra y en realidad estás poniendo un poco el tema, el problema,
todas maneras, a lo mejor vale la pena porque como no me acuerdo si fue Alejandra o quién lo mencionó, fuiste tú a lo mejor, pues estamos viviendo más años las personas, ¿no? Y el joven ahora va a vivir más años, es probablemente, entonces, pues ya de entrada la edad de retiro que teníamos puede no tener sentido. Y no es solo un tema por mantener, por resolver los temas fiscales o qué sé yo, es también para muchas personas una decisión de pues, todavía tienes buena salud, ganas de participar en actividad laboral, ganas de tener tu propio ingreso y demás. Entonces, es algo que ciertamente hay que tomar en cuenta, pero reconociendo que eso puede implicar también adecuar un poco el mercado de trabajo desde temas de horarios, infraestructura y demás, porque por un simple efecto de envejecimiento, aunque puedas trabajar, como decían mis comentarios, puede ser que tengas que de todas maneras necesitar algún tipo de apoyo especial, infraestructura especial, horarios especiales, Entonces, eso hay que tomar en cuenta. Yo creo que tiene mucho sentido que los países ya lo trabajen. De hecho, nosotros estamos participando, por ejemplo, en el grupo de empleo eh, del G20 como Knowledge Partners, como ¿no? colegas para temas de conocimiento junto con la OCDE y la Organización Internacional del Trabajo. Y pues sí, son temas que se están discutiendo. Ahora, desde el punto de vista en general del tema de las elevadas tasas, del envejecimiento poblacional y las implicaciones por la tasa de dependencia, nosotros en UNESCO lo vemos como la transición demográfica es una transformación social de grandes implicaciones. Precisamente te comentaba, tenemos el programa que se llama Gestión de las Transformaciones Sociales o en inglés Management of Social Transformation, que el acrónimo es MOST, que está a mi cargo, y especialmente ver este tipo de implicaciones de grandes transformaciones como puede ser la transición demográfica y otras asociadas que incluyen la migración eh, sobre las personas, las sociedades, sobre todo sobre las desigualdades, y por eso mis comentarios estaban enfocados en ese sentido, ¿no? Mis colegas aquí presentes, Gerardo, Alejandra, tú misma, bueno, son muy expertos en la parte fiscal y económica y por eso yo quería aprovechar para traer esta parte social también, pero es por ahí por donde vamos. Pero te digo, además de eso, pues sí tenemos que hacer acciones para atender el tema del envejecimiento acelerado, que es particularmente grande en América Latina, pero también reconocer lo que pasa en otras regiones del mundo. Pues, bueno, África es el continente más joven y seguirá siendo. Y cuando todos estemos envejeciendo, en África van a estar apenas todavía con una población, una edad mediana muy, muy joven y eso trae también presión sobre la migración, otros aspectos. Entonces hay que tener en cuenta estos factores, pero también las cuestiones que decía de inversión, ¿no? Si nos enfocamos solo a la población que está envejeciendo y no hacemos las inversiones correctas y necesarias en los jóvenes y en el desarrollo de otras cuestiones para el desarrollo de los jóvenes, pues al final el problema lo estamos aplazando y aplazando y cada vez va a ser más grande. ¿No? Por eso también tenemos que evitar la tendencia a decir, bueno, ya hay menos jóvenes, ya hay menos niños, pues a lo mejor tienes que gastar menos en educación. Pues sí, a lo mejor en total, pero tienes que gastarlo mejor y sigues teniendo que poner educación de calidad y elevar la productividad y demás, porque estos jóvenes son los que están sosteniendo a un grupo cada vez más grande de adultos mayores. Pues con eso cerraría. Muchas gracias, Gustavo. Alejandra. Mira, yo creo que tenemos que hablar del financiamiento equitativo de derechos, ¿no? O sea, si bien los adultos mayores están creciendo, o sea, la proporción de adultos mayores está creciendo y tienen derecho a pensión, a cuidados, a salud, pues también lo tienen todos los demás sectores de la población. Entonces, em, la revisión del presupuesto se tiene que hacer con esa perspectiva para entonces poder distribuirlo. Yo entiendo, ¿no? Que hay muchas dificultades y decisiones políticas en el medio, pero finalmente, y reforzando la idea que acaba de decir Gustavo, pues si no le damos los elementos y las oportunidades a las generaciones que vienen atrás, la situación se puede poner más grave en pocos años. Eso por un lado. Y por otro lado, pues tenemos que hablar del sistema fiscal en su conjunto, ¿no? Si hablamos de que necesitamos
reforma fiscal para ampliar un espacio y poder realizar políticas públicas innovadoras y que incorporen este tipo de fenómenos, pues también tenemos que hablar en aumentar los ingresos y diseñar impuestos o cambiar los impuestos o ¿no? Cambiar la cuestión tributaria con la misma perspectiva de envejecimiento que estamos enfrentando. O sea, no nada más se trata de redistribuir el presupuesto, sino también cómo vamos a enfrentar la caída en recaudación por ISR, por ejemplo, porque las personas van a estar o menos personas van a estar trabajando en mercado laboral y considerar también la parte del mercado laboral informal, ¿no? Y finalmente, pues la deuda, y sobre todo en estos momentos de que al menos en México, y creo que es un fenómeno en la región y global, que se está hablando del incremento en la deuda y que eso se va a tener que pagar en los siguientes 20, 30, 40 años. Igual, ¿no? ¿Quiénes la van a pagar? Pues no van a ser las personas que lo están decidiendo ahora, sino los que vienen atrás y otra vez. Hay que invertir en que tengan mejor educación, mejor salud, en los cuidados. A mí, si hay algo que me preocupa mucho y que tendríamos que estar pensando en cómo lo vamos a financiar, es todos aquellos adultos mayores solos, ¿no? Porque pensamos en, somos adultos mayores y a lo mejor pues las mujeres, está feminizado el cuidado y tal, pero no necesariamente, o sea, eso también está cambiando, la estructura de las familias está cambiando. Y si llegamos a ser adultos mayores solos, cómo, o sea, quién va a dar los cuidados, quién va a financiar los cuidados y cómo vamos a solventar esa situación, ¿no? Entonces, sí tenemos que pensar en que los problemas, con el envejecimiento, los problemas son diferentes y que las políticas también tienen que ser diferentes. Muchas gracias, Alejandra. Gerardo, ¿algún mensaje que quisieras reafirmar de cierre? No, bueno, sí, sobre el tema netamente fiscal, ¿no? Y las opciones, uno de los temas que también estamos trabajando, el motivo de un libro que estoy haciendo es el tema de los incentivos tributarios, ¿no? Los gastos tributarios, que sería por el lado del gobierno, ¿no? Y ahí al pensar en la reforma, casi siempre pensamos en aumento de tasas o pensamos en elementos que tengan que ver con recaudar más en base al sistema como está eh, estructurado, ¿no? Tenemos un gran problema de focalización de incentivos tributarios, básicamente. Eh, Tenemos altas tasas. Por ejemplo, nosotros a nivel sectorial, un tema que, por ejemplo, sucede en México, la tasa de minería, las tasas efectivas en México sobre minería son extremadamente bajas. Entonces, están dejando mucho, el gobierno está dejando mucho sobre la mesa con respecto a esto. Entonces, estamos hablando de aumentar los ingresos en un momento dado, pues habría que pasar por revisar esto, que pues, al final del día son, sin aumentar, sin mover tasas, ¿no? Pero expandir las bases, ¿no? Hoy tenemos bases muy estrechas, tenemos una distorsión del sistema tributario muy alto. No estoy hablando solamente de México, sino de la mayoría de los países en la región y donde pues desaprovechamos mucho, dejamos mucho sobre la mesa. Eso por el lado de ingresos. Por el lado de gastos, pues también tenemos un serio problema sobre la calidad del gasto. La falta de focalización, la falta de todo lo que es el famoso en inglés, lo que se llama el red tape, ¿no? Y las ineficiencias, ¿no? Por cada dólar que se asigna presupuestario en promedio en América Latina se pierde entre el 20 y el 30% de ese dólar simplemente en procesos presupuestarios y en procesos administrativos. Entonces, obviamente, la efectividad del gasto también está digamos, mal estructurada, mal diseñada. Entonces, eh, tenemos que empezar por revisar de lo que se tiene, digamos, los niveles de ineficiencia. Y sobre eso empezar a construir para sacarle mayor provecho al sistema como está, ¿no? Y cómo se puede mejorar, básicamente. De acuerdo, muchas Ajá. gracias. Muchas gracias a los tres por todas sus aportaciones.
Bueno, solo me queda recordarles que este documento que hicimos sobre las tasas de dependencia en América Latina incluye 18 países, incluye esta tasa de dependencia diferenciada por adultos mayores y por población infantil. Y está público, lo pueden consultar en la página por ahora del CIEP MX. No sé si Héctor quieras dar algún otro mensaje de cierre o con eso concluir esta sesión y esta conversación que tuvimos el día de hoy. Solo agradecer mucho, Judy, digo, obviamente a ti y a nuestros tres comentaristas me dejaron pensando mucho. Esto que mencionaba Gustavo de la velocidad del cambio, los problemas fiscales, laborales, en salud, esto que nos habla Alejandra de cómo tendríamos que estar pensando los presupuestos en plazos mucho más largos, el problema del financiamiento de los cuidados, de un sistema que ahorita es inexistente, de cambios en estructuras demográficas. Eh, Creo, me pongo a ver la experiencia de otros países y cuando dices, ¿sabes qué? Pues a lo mejor te vas a jubilar a los 65 años, pero con posibilidades de vivir 30, 35 años más, pues definitivamente no estamos preparados. Creo que el trabajo además que están haciendo Gerardo y su equipo me parece una genialidad que incorporen en las brechas fiscales las cuestiones intergeneracionales y demográficas. Esto no se hacía para América Latina, entonces debería venir a expandir nuestra visión eh, de, de una o sea, tiene que cambiar nuestra visión de una manera brutal, como estamos pensando muchas cosas. De acuerdo, pues muchas gracias. Gracias a nuestros comentaristas y a ustedes por vernos y pues pueden consultar el documento, es público. Los invitamos a que se suban también a esta discusión sobre este tema de transición demográfica. Muchas gracias, buenas tardes.